hasta ahora estuvimos viendo cómo volcar números de la realidad dentro de una computadora, con todos sus problemas, con todo el berenjenal, símbolos alfanuméricos, pero hay algo muy importante en la realidad que nos viene quedando afuera, que ni lo mencionamos, que la realidad está plagada de situaciones que son sí o no. A ver, ¿sos estudiante de la UNAUR? ¿Sí o no? ¿Estás regular? ¿Sí o no? ¿Tengo stock de esta mercadería? ¿Sí o no? Cosas que la respuesta es muy sencilla. El dato con un solo bit, con un solo bitcito lo guardo. No necesito 32 bits de ancho, no necesito 64, no hay formatos extensos. Para guardar una respuesta por sí o no, por verdadero o falso, con un solo bit alcanza. Si lo pongo en uno ese bit, hago una tablita, me invento una tablita y digo, a ver, las cosas que son respuesta sí o verdadera o como la quiera llamar, ven que no me está funcionando el lápiz mecánico, está medio colgado esto. Digo, lo que es verdad, negro, grosor, ahí estamos. Lo que es verdad, lo que es cierto, o en inglés true, le doy un valor lógico, por ejemplo, de uno. ¿Por qué no? Hago una tablita que todo lo que sea verdad lo guardo en un bit como uno. Y todo lo que sea false, falso, lo nombro en inglés porque en la redacción de los lenguajes de programación lo van a encontrar esto en inglés. Así que bueno, a otra cosa. Cero. Y esta tabla ya directamente me permite transformar sin ninguna fórmula. No tengo cosas raras acá como las fórmulas del teorema fundamental, ni tengo tablas extensas como las tablas de ASCII o de Unicode o de lo que sea, sino que esto, con esta sola tablita de verdad, así, hago acá una raya y digo, esa es la tabla de verdad que me dice cómo voy a asignar las respuestas a ese bit. Esto se llama lógica positiva porque tiene un poco de sentido, lógica positiva, de decir hay un voltaje, hay 5 volt, hay un uno donde las cosas son y no hay nada donde las cosas no son. ¿Estás vivo o estás muerto? Bueno, ¿estás vivo? Uno, ¿estás muerto? Cero. Positiva. Pero no es la única tabla, como siempre, positiva. Como siempre, las cosas estas, que son convenciones, se pueden hacer al revés. Lo verdadero podría decir que uso un cero para representarlo en la computadora y lo falso uso un uno. Y esto se llama lógica negativa, en oposición a lo otro. Y se pueden usar las dos, y se usan las dos. Y a veces es conveniente usar la lógica negativa por un problema de ahorro de energía. Es crítico que nos dure más la batería de un celular o la batería de cualquier sistema alimentado a pilas o a lo que sea, que esté remoto, que esté tirado ahí en una estación meteorológica con un panel solar. Guardar un 1, mantener un 1 vivo, me requiere consumo de energía. Y cuando tengo millones de unos que están todo el tiempo en uno y de tanto en tanto alguno perdido por ahí se pone en cero, la verdad es que tiene más sentido guardar las cosas que son verdaderas, lo que es verdad, guardarlo como cero y de tanto en tanto que una cosa sea falsa, lo pongo en uno por un ratito y después vuelve a verdadero porque ahorro energía. Así que las dos cosas se usan, la lógica negativa ahorra más consumo, la lógica positiva es más acorde con lo que pensamos nosotros como seres humanos. Pero bueno, mayormente nosotros vamos a trabajar con lógica positiva en la materia. Así que existen un nuevo tipo de datos, que ahora son valores lógicos, que se almacenan en variables, las mismas variables que teníamos hasta ahora. Simplemente que esas variables no van, se llaman igual. La puedo llamar una variable A y decir que ahora es true, es verdadera, o que tiene un uno. Pero o va a tener un uno o va a tener un cero. No le puedo poner un 127 a esa variable.
¿Y cómo distingo si esa variable es una variable destinada a tener un número, una cadena de caracteres o un valor lógico? Y tengo que recurrir al tipo. El tipo de variables es común en los lenguajes de programación que además de declarar la variable, ¿qué nombre tiene? Un nombre que sea afín al propósito de esa variable. Si esta variable va a ser si aprobaste, lo lógico sería llamarla approve o algo así y no llamarle M37, porque si le llamo M37 a los 10 minutos en el programa no tengo la menor idea que estoy programando. Pero el nombre no me va a indicar claramente si es una variable destinada, es una cajita destinada a guardar solo un solo bit, 0, 1, o si es destinada a guardar los 32 bits de un punto flotante. Y eso es importante para la máquina, porque la computadora te va a reservar espacio en memoria para guardar tus datos. Entonces vos, además de decir que vas a usar estas variables, de declararlas, tenés que decir de qué tipo son. Y esto es lo que vemos acá. Por ejemplo, en una versión de C, no sé si esto es C Sharp, si C++ o qué versión de C es, no importa, se usan unas palabras reservadas cuando declaro al principio del programa el nombre de la variable y quizá la inicialice con algún valor en particular. Por ejemplo, digo que el trabajo práctico completo la declaro en false, que equivale a ponerle un 0 en lógica positiva ahí adentro. Le agrego una palabra reservada boolean, por ejemplo, para otro, para Python será de otro tipo la declaración, pero que me diga que esa variable con un solo bit que tenga en memoria va a alcanzar para guardar sus contenidos. En cambio, si declaro otra variable llamada, por ejemplo, masa del sol, o J, o Pepe, que va a tener un número, por ejemplo, 1,89 por 10 a la 30, un número que tiene 30 ceros detrás, es un número bestial, entonces no me va a alcanzar con un bit. Me voy a tener que ir a un formato de punto flotante simple precisión o doble precisión. Bueno, si es simple precisión, voy a usar la palabra reservada float, o algo equivalente, dependiendo de qué lenguaje sea, para decir de qué tipo es y así reservar 32 bits de la memoria para guardar datos que van a ir en el rango entre 1,17 por 10 a la menos 38 hasta 3,4 por 10 a la más 38. Ya eso le permite a la máquina, cuando lee mi programa, el intérprete o el compilador del idioma en que programé, el lenguaje de programación, hacer una reserva, decir, bueno, a vos te guardo 32 bits, a vos solo te guardo un bit. Esto lo van a ver en las materias cuando empiecen a programar en lenguajes concretos, qué sintaxis, qué palabras reservadas, etcétera, etcétera. No es nuestra función esa, sino simplemente darles una idea que hay distintos tipos de variables que reservan distintos largos de la memoria para guardar. O sea, te guardo una cajita chiquitita para mandar algo por Mercado Libre cuando tenés que mandar una pavadita, y te reservo una caja grandota cuando tenés que mandar una bicicleta, yo qué sé, por ejemplo. Eh, Podría ser oportuno dar una historia muy chiquitita, así rapidita, de cómo vino el uso del binario eh, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Y de eso se encargan estas dos diapositivas. Una dando más detalles y la otra dibuja solamente alguna parte así en una especie de túnel del tiempo, donde lo que está más chiquitito en el fondo del túnel es lo más alejado. Y lo más importante, los chinos ya sabían que era el binario, pero no lo usaban para nada en concreto, lo usaban para jugar, o los árabes, eran nada, era un divertimento de algún filósofo, de algún científico. No sé muy bien exactamente para qué lo usaban, pero no lo usaban para nada de lo que hoy conocemos. Recién el primer uso más o menos parecido a algo lo hace Francis Bacon en el año 1605, más o menos. El problema en esa época era encriptar mensajes.
El rey de Francia le quería mandar al rey de Holanda un mensaje diciendo a qué hora se iban a juntar las dos flotas para atacar en tal puerto a la armada inglesa. Y bueno, ese mensaje lo escribía en un papelito, iba un poco en carruaje, un poco a caballo, un poco en barco, hasta que llegaba, lo habían leído 50. Por más que le pusieran un sello de lacre con un lacrado con el sello del rey, lo falsificaban, lo abrían, lo volvían a cerrar 200 veces. Todo el mundo sabía lo que decía el mensaje. Era un problema terrible esto. Entonces a este tipo se le ocurrió, ¿qué pasa si codifico no letra por letra como el ASCII, si codifico palabras claves o frases o eventualmente también letras con ceros y unos? Se le ocurrió hacerlo con ceros y unos, lo podría haber hecho con otros códigos distintos, cambiando el orden de las letras, lo que sea, pero a él se le ocurrió hacerlo en particular con ceros y unos, y entonces vos tenías que tener una tabla y cuando decías latitud 27 grados ponía un 0 y 1 para decir dónde están las coordenadas del punto de encuentro, o el nombre del rey, o el nombre del barco, o el nombre del puerto, lo que sea necesario. Y por más que 50 abrieran el mensaje en el camino, nadie entendía nada. Nadie entendía nada. Pero cuando llegaba al receptor, el receptor tenía que tener la misma tablita, buscaba esos ceros y unos y decodificaba el mensaje y volvía a reconstruirlo. Pero de ahí a sumar en binario, no. Recién en 1703, o bueno, en años anteriores ya había habido avances, pero Leibniz es el primero que agarra y se aviva, dice, pucha, esto se puede armar un sistema posicional en binario igual que en el decimal, que cada dígito 0 y 1 tenga, pero no solo eso, sino que también puedo realizar operaciones de suma y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, o sea, desarrollo una aritmética igual que la decimal, pero basada en el binario. Más o menos ese es el concepto. Recién 100 años después, ciento y pico años después, Boole es el que cierra este camino de introducir la parte lógica que estamos por ver ahora. Boole, ya la lógica venía desde Aristóteles, desde la antigüedad, desde los griegos, en forma de silogismos. Escribían a manopla distintas proposiciones, distintas sentencias lógicas que eran antecedentes y llegaban a una conclusión y tenían todo un sistema de inferencias lógicos que funcionaba muy bien, pero que era verborrágico. Entonces, esto de poder representar las cosas más comprimidas de una forma más elegante es crítico, es esencial para el desarrollo del pensamiento. Hasta que Boole no representa, a él se le ocurre lo mágico, es decir, ¿qué pasa si yo armo ecuaciones, pero ecuaciones que no trabajen con números? Que no sean 327 por x al cuadrado más 5y, sino que trabajen con verdad y falso. Y que esa ecuación igual a me dé un resultado y ese resultado sea un verdadero o falso. Y que la ecuación represente de alguna forma los problemas de la realidad. Como toda ecuación, cuando tengo que armar una ecuación, necesariamente, si es ecuación, es que tengo un igual. Y voy a tener un resultado, que es la variable dependiente, que es lo que quiero calcular. Lo que quiero calcular, por ejemplo, si hoy a la noche digo voy a cenar, hoy tengo ganas de comer un choripán, por decir algo, un choripán es medio raro, un churrasquito. Entonces, churrasquito es la variable del tipo lógico que me va a guardar. Si churrasquito es 1, es que como churrasquito. Si churrasquito es 0, es que no como churrasquito. A la miércoles, otra cosa. Pero eso va a depender de ciertos hechos. Entonces, ahí es donde se arma la ecuación lógica. Va a depender de que yo tenga carne. Carne, armo una variable carne, o car, o CA, yo qué sé. C, pongamos C para ser más corto. Y digo que tengo que tener carne y tengo que tener pan. Carne y pan. O tiene que estar abierta la roticería.
que tengo a la vuelta. Entonces, fíjense que todavía no se parece una ecuación. Lo que hizo Boole fue al i asignarle el producto lógico, el símbolo del producto, el puntito, el por que usamos en matemática. Digo, eso se lo asigno a la letra i. Todo lo que diga i le pongo un punto. Entonces, carne y pan, carne, producto lógico, la variable c, producto lógico por p, y al o le asigno la letra más o roti. Estos son tres variables, la variable c, la variable p y la variable roti, todas variables lógicas del tipo booleano. Entonces, si tengo carne en 1, pero no tengo pan, carne y pan fracasa, porque el sanguchito no me lo puedo armar. Me puedo comer el churrasco, pero no lo voy a poder poner entre dos pedazos de pan. Así que 1 por 0 me va a dar 0. Carne y pan, no lo piensen como 1 por 0 como dos números que se están multiplicando, sino 1 producto lógico. Él le pide prestado el símbolo de por, pero lo resignifica para que quiera decir el i, lo que se llama la conjunción lógica. Entonces, se tienen que conjugar simultáneamente que tenga carne y pan para poner a hacer un sanguchito de bondiola. Y si no, la otra alternativa, esto, carne y pan, me fracasó, porque pan no tengo. O sea que el resultado de este producto lógico me va a dar falso. No voy a poder armarme el sanguchito yo. Pero el más me abre una alternativa, que la roticería esté abierta. Si la roticería esté abierta, el resultado de esta ecuación va a ser que sí sale chorio y sale churrasquito, sale sándwich de bondiola hoy a la noche. Bondio es esta, bondio. Sale sándwich de bondiola hoy a la noche. La calculé. Puedo calcular con una ecuación lógica si va a haber bondiola o no. Acá parece una pavada. Dice, ¿para qué vas a hacer una ecuación para esto? Pero cuando empezamos a analizar, por ejemplo, si van a probar ustedes la materia o no, alumno por alumno, estaría muy útil tener una ecuación lógica donde yo vaya llenando con distintos valores de cada alumno y me diga aprobó o no aprobó en una forma automatizada. Me prende una lamparita ahí y si se prende la lamparita, todo bien, aprobaste, y si la lamparita se queda apagada, uy, te faltó. Entonces podría armar una ecuación lógica escrita en una forma cortita, no verborrágica, donde diga parcial 1 mayor que 6 y parcial 2 más que 6 y promedio más que 7. Las tres condiciones se tienen que cumplir para promocionar. Con que alguna de ellas sean 0, o sea, producto lógico de parcial 1 más que 6, la variable esa, producto lógico con parcial 2 más que 6, producto lógico con promedio de parciales más que 7. Si las tres están en 1, el producto lógico, el I, que requiere que se cumplan todas las condiciones, se va a dar y eso me va a dar que promocionaste y por lo tanto aprobaste la materia. Pero yo podría aprobar la materia también no promocionando, sino dando el examen integrador. O sea que tengo que poner un o y otro universo de posibilidades, que es parcial 1 más que 4 y parcial 2 más que 4 y trabajos prácticos completos y presentismo completo, si es que yo le diera bola al presentismo. Y eso me va a cubrir ese o, otra alternativa, otra disyuntiva distinta, otro camino de aprobar la materia, que es a través de tenerla regular y dar el examen integrador. O también podría aprobar la materia dando un final libre. Entonces el final libre es o final libre, la variable final libre, y si esa está en 1, no importa si hice los trabajos prácticos, no importa si vine, no importan las faltas, no importa un corno. Lo que importa es que ese examen esté bien. Por lo tanto, obviamente va a ser un examen mucho más difícil
para que ese único requisito compense todos los demás que tiene la aprobación por una cursada regular. Y todo eso me genera una ecuación donde después yo le pongo los valores ceros y unos de cada alumno y cada alumno va a dar si aprobó o no en distintas circunstancias. Hay estructuras a veces complejísimas en un sistema, en una máquina herramienta, que si la temperatura del aceite y está arrancado y está programado para esto y el sensor de fin de carrera, miles de variables o millones de variables que hacen que se tome una decisión final que va a terminar siendo 0 o 1. El resultado de toda esta ecuación o es un 0 o es un 1, o es verdad o es falso. Nada más que eso. No me va a dar un número 37 ni una leyenda, hola. ¿Bien? Bueno, esto es lo que hizo Bull y esto es lo que vamos a tratar de ir viendo ahora en una forma paulatina. Yo lo anticipé medio a los ponchazos para entrar en tema, pero vamos a ir viendo las distintas. Bull dice que con solo 3 operadores lógicos alcanza para describir cualquier situación que se nos pueda presentar o que se nos haya presentado en el pasado. 3 operadores lógicos. ¿Y cuáles son esos operadores lógicos? Él dice son la negación, el producto lógico y la suma lógica. Y ese producto lógico, suma lógica, no tiene mucho sentido porque ¿qué es producto lógico? ¿Qué es suma lógica? Hasta que no los uno con lo que significaban desde la lógica aristotélica o desde la lógica matemática o desde la teoría de los conjuntos, los diagramas de Venn. El producto lógico no es ni más ni menos que la conjunción. La conjunción, yo nunca me acuerdo bien, tengo que pensar durante una fracción de segundo conjunción, pero me acuerdo que se tienen que conjugar los astros, se tienen que alinear los astros, todos tienen que estar en uno, se tienen que conjugar distintas circunstancias para que se produzca algo. Para que River salga campeón, se tiene que conjugar que esto, que esto, que esto, que esto, que esto y que esto otro. Así que eso me da una idea del I. El I del lenguaje común pasa a ser la conjunción lógica, ni más ni menos, que se suele representar en ese área del conocimiento de la lógica matemática con este simbolito, con una B corta apuntando hacia el cielo. ¿Está bien? Pero este mismo concepto de conjunción, el I, lo puedo también ver en teoría de los conjuntos. En teoría de los conjuntos, más o menos así, grosso modo, se trata de representar colecciones de cosas que cumplen con todas tener una característica en común, un atributo en común, como una pequeña albóndiga dibujada dentro de un cuadrado. Ese rectángulo, ese cuadrado, es el marco para darme una referencia que, bueno, ahí se acaba el mundo. Quiere decir que todo el mundo, lo que voy a considerar, está dentro de ese cuadrado. Ese cuadrado se llama el universal. El universal es todo lo que considere dentro de cierto contexto. Como por ejemplo que, si yo acá digo, ¿qué alumnos de la comisión 17 son de River? Pertenecen al grupo R. El conjunto R va a ser el conjunto de alumnos que podría representar por puntitos acá dentro del conjunto, distintos alumnos, Oriana, Martín, yo qué sé, si alguno no es de River no se ofenda, ¿está bien? Cuya característica bajo este punto de análisis es que son de River. Entonces digo, es el conjunto de los alumnos de River. Los que estén afuera de ese conjunto, los que estén acá, acá o acá, ¿qué sé de ellos? Que son de otro cuadro. Son de otro cuadro. Que no son de River, que son de otro cuadro, que lo podría decir que no son de River. River negado. Acá nos aparece por primera vez la negación. La negación es nada. Si yo digo que sos extranjero, sí. ¿Y sos nativo? No. Son dos preguntas que le hago a una persona. Se las hago a, bueno,
lo vemos después, negación. Bueno, la cosa es que estos puntos que no son de River los podría dibujar por acá, los podría dibujar en la página siguiente, está bien, en cualquier lado. Para confinar el dibujo a un marco, entonces hago este universal y digo todo lo que está dentro del universal, pero fuera del conjunto R, es el opuesto, el complemento, lo negado, R negado. Y todo lo que está dentro del conjunto es R. Y usted me dice, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo recién? Bueno, espera, aguanta un cachito, ahí viene. Si ahora hago otro conjunto más, que digo, son los que viven en Villa Tesey, hago el conjunto de los alumnos que viven en Villa Tesey, le llamo T. ¿Está bien? Ahora, algunos elementos de acá van a vivir en Villa Tesey, algunos alumnos van a vivir en Villa Tesey, pero no van a ser de River. Van a estar todos acá afuera, dentro de T, pero fuera de la intersección de T con R porque no son de River. Los alumnos, algunos otros, van a estar acá adentro también, porque también viven en Villa Tesey. Yo hasta ahora no dije que no tenían que ser de River. Me estoy yendo muy rápido. Yo solo dije qué alumnos viven en Villa Tesey. Bueno, todos los que están dentro de este conjunto. Cuando digo los que son de River son los que están dentro de este conjunto. Pero si ahora pongo la condición que sean de River y Villa Tesey, que levanten la mano, los que van a levantar la mano son solamente los que están en la intersección de los dos conjuntos, en esta zona que acabo de hacer rayadita. O sea que la intersección tiene que ver con, de nuevo, con esta frase, River y Villa Tesey, con la conjunción. Lo que llamo intersección en teoría de los conjuntos no es ni más ni menos que el producto lógico de Boole, que usó el por, robado de la matemática, usado para la lógica, o son los mismos que la conjunción, o van a ser los mismos que un elemento circuital, un elemento físico, algo que se llama una compuerta lógica, que voy a armar con transistores, con palanquitas, con válvulas, con relés, con lo que sea. No importa con qué arme la compuerta. Lo importante es que una compuerta es un dispositivo material, físico, de hardware, que va a tener entradas y que va a tener salidas. Y que las entradas son las variables independientes de mi ecuación lógica y que mi salida va a ser el resultado de la ecuación. O sea, en el caso de este ejemplo que hicimos, Boole lo escribiría así. Los alumnos, ¿qué puede ser? Si son de River y Villa Tesey, con puntaje parcial aprobado. Los alumnos que tengan el parcial, les voy a aprobar el parcial, les voy a aprobar el parcial a los alumnos que sean de River y vivan en Villa Tesey. Ese es el objetivo. Entonces, aquellos donde PA valga 1, López, PA te da 1, sí, bueno, tenés el parcial aprobado. Pero, ¿qué condiciones se tienen que cumplir en esta ecuación para que PA, que es una variable dependiente, es una salida, es una conclusión de 1? Y se tiene que cumplir lo del otro lado de la ecuación. Que sean de River, producto lógico con el conjunto Villa Tesey. Así lo escribiría Boole. Algún alumno que sea de River, pero no viva en Villa Tesey, el producto lógico de 1 por 0 no se va a cumplir 1 y 1, sino que 1 por 0 me va a dar 0, entonces no tiene el parcial aprobado. Los que sean de River, pero no vivan en Villa Tesey, también el producto lógico de esos dos me va a dar 0 y tampoco va a tener parcial aprobado. Pero los que tengan las dos condiciones en uno, que sea cierto, ¿verdad? Que son de River y viven en Villa Tesey, eso van a tener parcial aprobado. Y son los de esta intersección. Boole lo escribiría en una forma de ecuación usando el símbolo producto lógico. Un lógico matemático podría poner una ecuación parecida, PA igual a R intersección conjunción T. Seguramente usaría letras minúsculas
y usaría las letras P y Q, porque les encantan las letras P y Q para los ejemplos. P y Q lo van a ver así, donde P equivale a R, o sea, son los de River, y Q son los que viven en Villa Tesey. Y alguien de teoría de los conjuntos diría que el conjunto de los parciales aprobados está definido por la intersección del conjunto R con el conjunto T. Son distintas áreas del conocimiento, distintas áreas de estudio, todas tratan sobre este mismo tema en este momento, en este ejemplo, pero cada una la nota de forma distinta y con herramientas de pensamiento distintas, pero en definitiva las conclusiones son las mismas. O sea que nosotros vamos a usar estos diagramas que se llaman diagramas de Venn para reforzar esas cosas que a veces nos cuesta entender sin un dibujito. Hacemos este dibujito del diagrama de Venn y ahí lo vamos a ver clarito. Van a ver cuando llegue el momento que se ve. Esto acá veo clarito en este diagrama que esta zona ojival acá es la única que cumple con los parciales aprobados. Los parciales aprobados va a ser esa ojivita de ahí, la intersección de R con T. Pero si ahora yo cambio y digo otra cosa, dije no, porque no va a aprobar nadie. Vamos a hacer otra cosa. Voy a decir que les apruebo el parcial a los que son de River o viven en Villa Tesey. Ahí cambió todo. Porque ahora esto, escrito como teoría de los conjuntos, sería la unión lógica, que ahora es el simbolito este al revés, la U apunta al cielo, está con los brazos abiertos. La unión esa es la mnemotécnica mía. La unión, si llueve, junta agua, porque lo que quiere es sumar, suma. En cambio, la intersección es restrictiva, ¿no? Muchas condiciones, tenés que ser como en Tinder, tiene que vivir cerca, tiene que ser joven, tiene que así, esto, y después no quedó nadie. Bueno, ¿qué lo parió? Voy a tener que resignar algunas de las conclusiones, pero digo, se van a acordar de eso. R unión T. ¿Y ahora cómo lo dibujarían en el diagrama de Venn? ¿Cómo sería? Y sería todo. Todos los que están acá cumplen con la condición por cumplir con ser de River. Los que están acá cumplen con la condición por vivir en Villa Tesey. Y los que están acá cumplen la condición doblemente, porque tienen dos de las características. O sea, seguro en la unión, esta unión amplia, que suma características, a la unión le va bien cualquier bondi. O esto, o esto, o esto, o esto, o esto, o esto. Suma, suma. Vengan los de River, vengan los de Chacarita, vengan los de San Lorenzo. Vamos a hacer una fiesta todos juntos. ¿Está bien? La intersección no, la intersección restringe, dice. No, los de River y que de Capital y que sean rubios y que así, que esto y que tengan un Ford. Y bueno, termina, si pongo muchas condiciones, a veces me queda el conjunto vacío. No hay un solo elemento que cumpla con todas las condiciones, eso se llama conjunto vacío. Bueno, vamos a pasar directamente a ver unas diapositivas. Profe, Sí, si le hago una consulta, sí, en que puso usted R más T, el más se simboliza en booleano por la O, ¿no? claro. Acá trata esto de juntar todas esas alternativas. Claro. Bull En le lógica, robó el el O más más. T es como que es uno o es otro. ¿Qué? En lógica, el O es o es uno o es otro. Claro, o uno Pero, o otro. pero En diagramas de nosotros Venn estamos es la hablando del unión, conjunto uno, vacío. unión, otro. Y como Claro, esto aquí se hay más parece a que uno sumar, solo, por eso. Bull le robó el más a los matemáticos y lo usó. Pero ojo que no es sumar. Ojo que no es sumar en el sentido matemático, es suma lógica. Suma cuando ustedes digan P sumado lógico con Q. ¿Está bien? Suma lógica, producto lógico, le afanó, le rehusó ese signo con otro significado, como el kilo se rehusó con respecto al sistema métrico decimal, pero significa 1024. Bueno, acá el más, el símbolo,
como él quiso hacer ecuaciones, y bueno, estaría bueno que las ecuaciones usen símbolos que estamos acostumbrados a ver en ecuaciones, como el igual en vez de una flechita, porque en lógica acá quizá escribirían una flechita, e implica que, y cosas así, bueno, yo no sé mucha lógica, así que Claro, como no. usted pone R más T, es como que sería todo el conjunto, porque cumple. Claro, por eso lo rayé todo. Claro. Lo rayé todo. El conjunto Como dice RT sobre. es un conjunto grandote con forma de tarjeta de crédito Mastercard. Así. Este sería el conjunto R más T. Es un conjunto que tiene toda esa forma. Es la unión de los dos conjuntos. La suma lógica de los dos conjuntos. La suma de los elementos de un conjunto que cumplen con uno o que cumplen con el otro. ¿Mm? Eh, bueno, si yo tengo una situación así con, por ejemplo, escribimos una ecuación de Boole y digo que la salida O, lo que es la variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque no la puedo fijar yo a mano. La calcula el sistema. Yo no le puedo poner un dedito y decir esto es un 1 o es un 0. No. Esa es la conclusión de hacer los productos, sumas y negaciones lógicas de lo que diga el otro lado de la ecuación. Por eso depende de las otras variables y de las operaciones que las vinculen. Vamos a analizar el producto, la Y, el I del lenguaje normal, o sea, la conjunción. Esa conjunción Boole la escribiría como, de nuevo, una B más, A producto lógico por B. ¿Qué podríamos abreviar como hacemos a veces? Cuando yo escribo 3x en matemática, estoy diciendo 3 por x. Pero ustedes lo ven el signo de por ahí en algún lado. No pintó. O sea, que a veces el por lo omito. Yo podría poner AB y esto quiere decir A por B y el por no lo veo. Pero si quiero ser más claro, le pongo un por así o le pongo un por así o un asterisco, lo que quiera para que quede claro que es un producto. Yo voy a usar siempre el puntito o no voy a usar nada directamente. Bueno, si yo digo, bueno, está bien, esta es la ecuación lógica, pero a ver, a veces podría valer, como es una variable lógica, puede valer 0 o puede valer 1. Y B puede valer 0 o puede valer 1. Y la salida puede valer 0 o puede valer 1. O sea, 0 falso, 1 verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puedo graficar en forma de una tabla todo lo que va a pasar en esta ecuación? A ver, probemos. Pongo A, pongo B, o sea, pongo las dos variables independientes, las entradas, lo que son entradas, donde entran los datos, acá entran los datos, yo los voy cambiando momento a momento, los pongo ahí arriba. Y después hago una línea vertical larga y del otro lado pongo las variables dependientes, la salida, pongo la letra O. Estoy repitiendo, dibujando para que vean el proceso, lo que ya está dibujado acá al lado. Después hago una rayita así y digo, bueno, A y B pueden valer 0 y 1. O sea que actuarían como un número si el 0 y 1 lo guardo en un bit. Una variable la guardo en un bit. Y tengo dos variables. ¿Cuántos bits necesito para guardar dos variables? 2 bits. Así que esto actuaría como si fuera una palabra de ancho 2 bits, n igual a 2. Si tengo 2 bits, ¿cuántas formas distintas? ¿Cuál es la capacidad de representación que tengo con 2 bits? ¿Cuántas combinaciones? No se le va a 4 dar. sabemos. Está bien. Claro, 4. Entonces, si ahora voy a representar acá todas las posibles combinaciones, me voy a encontrar con que tengo 4 combinaciones distintas. Las dos en 0, una en 0 y otra en 1, una en 1 y otra en 0 y las dos en 1. Son 4. Como tengo n entradas, n variables, tengo 2 a la n columnas, 2 a la n filas en la tabla de verdad. Dos variables, 4 filas en la tabla de verdad. Si hubiera tenido 3 variables, hubiera tenido 8 filas para representar todos los posibles valores de entrada. Y como tengo todos los posibles valores de entrada, puedo ver a cada entrada cómo da la salida.
Lo puedo hacer probando uno por uno o lo puedo hacer en forma abstracta, entendiendo de qué se trata. Y yo digo, si este es el producto lógico y el producto lógico es la I, dice que para que la salida esté en uno, se tienen que cumplir todas las condiciones de entrada, todas tienen que ser verdaderas. El I dice esto y esto y esto. Si una falla, no hay unanimidad, se cae la ley. Si esto fuera los diputados o los senadores, es una ley que aprobar por unanimidad. O sea, se necesita el voto de todas las entradas. Si hay dos entradas, las dos tienen que decir verdadero y verdadero, voto a favor, para que la salida esté en uno. Pero con que alguna me diga no, yo voto en contra, no sale. ¿Se entendió eso? Sí, sí. A y B, con que A sea cero, o con que B sea cero, o con que los dos sean cero, y bueno, no se cumple. No armo, no como mi sanguchito de bondiola ahí a la noche, si no tengo ni pan ni bondiola, si no tengo bondiola pero tengo pan, si no tengo pan pero tengo bondiola. Solo cuando tenga pan y bondiola voy a comer mi sanguchito hoy a la noche. Esta forma de dibujar en forma declarativa todas las posibilidades de la entrada y cómo se comporta la salida se llama tabla de verdad. Y esta tabla de verdad es la tabla de verdad del producto lógico de dos entradas A y B. Es la tabla de verdad de esta ecuación que tengo acá arriba. Solo de esta ecuación. Otra ecuación distinta va a tener otra tabla de verdad. Esta es la de este. Si ahora vamos a analizar dentro de las ecuaciones más sencillas que podemos tener, cuál sería la ecuación de una suma lógica, y me encuentro lo mismo. A ver, si Boole dice que la suma lógica, o sea, la unión o la Disyunción. disyunción, resulta que de dos entradas, ¿está bien? Quiero representar la salida 0 como la disyunción de las entradas A con B, lo hago representándolo con el signo más de acuerdo a la álgebra de Boole y con un igual y la variable dependiente del resultado del otro lado. Entonces, de nuevo digo, acá, si quiero hacer una tabla de verdad que me represente esta situación que está descrita por esta ecuación, ¿puedo hacerlo? Sí. Pongo las dos variables independientes y la variable dependiente a la derecha, hago una raya vertical que me deje en claro que estas son entradas y que eso es salida. Acá entran los datos, variables dependientes, independientes, acá salen variables dependientes. Combino dos entradas, por lo tanto 4 renglones, 4 posibilidades distintas. Todas las tablas de verdad de dos entradas van a tener esto mismo acá, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. No va a haber ninguna tabla de verdad de ningún circuito lógico con dos variables de entrada que sea distinto. Cambiará el nombre de la letra K, será C y J, K y M, Pepe y sueldo, parcial 1 y regularidad, sí, pero las combinaciones de valores que van abajo siempre son las mismas mientras que sean dos entradas. Lo que va a cambiar tabla de verdad, es que dónde pongo unos a la salida. Porque ahora como es o uno o el otro, cualquier bondi me lleva bien. Si viene el 166, me tomo el 166 para ir a Palermo. Y si viene el 34, me tomo el 34 acá en la esquina para ir a Palermo. Así que o uno o el otro. ¿Y eso cómo está acá? ¿Qué renglones son? Y el renglón 2, el renglón 3 y el renglón 4, con que una de las premisas sea cierta, o las dos, en ese caso no me enojo, o sea, en nuestro problema de la bondiola es o esté la roticería abierta o tenga los elementos para armar en casa el sándwich de bondiola o ambas cosas, yo esta noche me clavo un sándwich de bondiola. Solo no voy a comer bondiola y me voy a tener que resignar a abrir una lata de atún
si me fracasan todas las alternativas. La ecuación que representa esa realidad es esta de acá. La tabla de verdad de la suma lógica o del circuito OR es esta. Y el dibujito del circuito del elemento de hardware de ahora en más, que de alguna forma, hecho con transistores, hecho con válvulas, no sé con qué va a estar hecho, pero que como unidad, como bloque, va a cumplir con esa ecuación, de ahora en más voy a usar este dibujito. Un dibujito que termina en punta, la salida sale de la punta ahí que pincha, y que si lo ponemos para arriba junta agua porque donde están las entradas es cóncavo. ¿Está bien? Eso es el símbolo de una compuerta OR. Y la compuerta OR va a reaccionar de acuerdo a lo que dice esta ecuación. Si acá en esta variable pongo un 1 y acá pongo un 0, la salida ¿cuánto va a ser? La salida O, acá este cable, ¿va a tener 5 volt o va a tener 0 volt? 5. 5, va a tener un 1. Con que una, cualquiera de las entradas, o ambas estén en 1, voy a tener 5 volt a la salida. Solo cuando las dos entradas estén en 0 volt o conectadas a masa, que es lo mismo que decir 0 volt. Son cosas de electricidad, pero como las vamos a ver así un poquitito, conectar a masa es decir, no le pongo tensión, lo pongo a tierra, ahí no hay tensión, 0 volt. Y si lo pongo a VCC, voltaje de corriente continua, le pongo una batería ahí, le pongo un 5 volt, 12 volt, lo que sea necesario, bueno, eso es como ponerle un 1. Lo vamos a ver a veces usado como para ir aclarándolo. Bueno, nada. Y ahora más, qué lío, ¿no? Tenemos ecuaciones, tenemos tablas de verdad y tenemos circuitos lógicos y arriba tenemos diagrama de conjunto, tenemos muchas cosas, pero bueno, las que son de nuestra materia son estas tres: ecuaciones booleanas, ecuaciones lógicas con el formato de bool, con suma lógica, compuertas que van a ser dibujitos que no sabemos qué tienen adentro, pero que mecánicamente van a poder implementar esta compuerta de suma, y tablas de verdad que me describen en forma exhaustiva cómo pasa esto. Para esta función, para la O, para la AND, donde el dibujito de la compuerta va a ser distinto, va a ser suavecita, la parte de la salida no es puntuda, es suavecita, y donde entran las entradas va a ser planito. Las tengo que saber de memoria. Y había una tercera operación, dijimos que bool redujo a 3 operaciones. O sea que vamos a ver las 3 compuertas que se corresponden con esas 3 operaciones. Vamos a ver la negación, el no. Porque yo puedo irme de vacaciones si no llueve. O sea, la variable L está en 1 cuando llueve. Pero yo me voy de vacaciones si no llueve. O sea, necesito negar muchas veces cosas de la realidad. Si no te quedas, aprobás Orga si no te quedaste libre. Si esto es afirmativo y si no, tal otra cosa. Bueno, la tabla de verdad de la negación más pava no puede ser, tiene una sola entrada. No puede haber negaciones con 3, 4 entradas. La negación intrínsecamente tiene una sola entrada. Yo niego una sola cosa. Si quiero negar 2 cosas, bueno, bárbaro, voy a tener varios negadores, cada negador negando una cosa separada, pero un negador no puede recibir varias entradas de datos y negarlas todas al mismo tiempo y dar una conclusión. No, no existe eso. Es una operación que se llama unaria. Las operaciones unarias toman un solo argumento. Las operaciones binarias, por ejemplo, toman 2 argumentos. Y acá binario no tiene nada que ver con el sistema de numeración binario, sino con la ariedad de una operación, que es la cantidad de argumentos que tiene. Esto es una parte de matemática que no domino mucho, pero bueno, aparentemente hay algo así que es una forma de catalogar. No existe la OR que por lo menos no tenga 2 entradas. O tiene 2, o tiene 3, o tiene 4. Porque como es una disyuntiva, yo tengo que tener o esto o otro. No te puedo decir o esto o nada más. No existe eso. O esto o esto, o esto, o esto, o esto. ¿Puede haber 100 entradas? Sí, puede haber 100 entradas en una OR. Pero por lo menos tiene que haber 2.
En la AND es esto y esto y esto y esto y te pongo más requisitos. ¿Puede haber 5.000 entradas en una AND o en un producto lógico? Sí, puede haberlas, pero por lo menos tiene que haber dos. Pero en la negación solo puede haber uno. Así que las tablas de verdad de la compuerta NOT son repavotas. Hago lo mismo. Hago una raya vertical, a este lado pongo todas las entradas que son una sola, a este lado todas las salidas que son una sola. Pongo todos los variables. ¿Cuántas variables tengo? Una sola. N vale 1. O sea que 2 a la N va a valer 2. Son solo los dos renglones que tiene, las dos filas que tiene la tabla de verdad de un negador. Y bueno, ¿cómo se va a comportar el negador? Cuando entre un 0, la salida va a estar en 1. Cuando entre un 1, la salida está en 0. ¿Y cómo se va a dibujar como compuerta? Y bueno, la vamos a dibujar con un triangulito y un circulito al fondo. Que les confieso entre nosotros que el circulito es lo importante. El triangulito es medio como para hacer bulto y que lo vean y que no lo pise un colectivo al circulito porque es chiquitito, que no pase desapercibido. Pero lo importante es el circulito. Después vamos a ver que ese circulito pegado a otras figuras grandotas sigue significando la negación aun cuando no tenga el triángulo pegado al lado. Pero si lo tengo que dibujar solo... Sí, Martín. Y en el dibujo ese que está a la derecha, el círculo, que dice el emitter, a la derecha. Ah, no, esto no tiene nada que ver. ¿No tiene nada que ver? No, esto no tiene nada que ver. Esto es un dibujo de cómo se dibuja un transistor en electrónica. El transistor se dibuja como un transistor del tipo bipolar, NPN, es para ser estricto, se dibuja así, donde esto se llama el colector, esto es la base, tiene tres patas un transistor, colector, emisor y base. Y esto significaría el encapsulado, donde está contenido, pero no tiene nada que ver ese círculo con el hecho de la negación. Ok. Esto pensaba no explicárselos, pero se los puedo explicar así muy por arriba. ¿Cómo se implementa esto acá adentro? ¿Cómo podría armar un inversor con transistores? Y bueno, para armar un inversor con transistores, con un solo transistor alcanza, porque el transistor tiene un diseño tal que no vamos a explicar de semiconductores, con dopajes, tipo N, tipo... No importa, eso es cosa de los electrónicos. Lo que sé que he visto desde afuera, los terminales donde circula la corriente polenta son entre el colector que está acá arriba y el emisor que está acá abajo. Si acá le pongo 5 volt, o sea, le pongo un 1, 5 volt, le pongo un 1, le pongo un 1 lógico, le pongo VCC, le pongo cualquier cosa de esos sinónimos, 5 volt, 5 volt, 12 volt, 1 volt, no digo que tenga que ser 5 volt, esto es mucho más complicado, es para redondearlo. Digo, si le pongo un 1 lógico ahí, el transistor se pone a conducir a lo pavote. O sea, entre acá arriba, entre el colector y el emisor, actúa como si hubiera un cable soldado. Yo ahí pongo un cable y va a ser lo mismo que el comportamiento que un transistor al cual le apliqué un voltaje positivo, un 1 lógico en la entrada. Si se pone a conducir a lo pavote, si esto es un cable conectado con masa donde hay 0 volt, masa son 0 volt, y acá hay un cable uniendo la salida, el pin de salida está unida con un cable a masa. ¿Qué voltaje voy a tener en la salida? ¿5 volt o 0 volt? 5. No tiene más remedio. Si uno la salida con un cable a algo que va a estar a 0 volt, la salida no tiene más remedio que estar a 0 volt. Entonces, cuando ponga un 1 en la entrada, la salida se me va a ir a 0 volt, producto que el transistor va a estar conduciendo corriente como si fuera un interruptor cerrado. Por el otro lado, cuando acá no le ponga ninguna tensión a la entrada, o mejor dicho, le ponga 0 volt, lo conecte esto a masa, o le pongo un 0 lógico, o 0 volt, lo que quieras, o masa, el transistor se va a abrir, es como si lo hubiera desconectado, como si hubiera cortado todo esto, lo corté y se quedó desconectada la parte de arriba de la de abajo. Entonces, la salida, al estar desconectada de la masa,
va a estar influenciada por los 5 volts de acá. Los 5 volts le van a llegar a través de esa resistencia y la salida se va a poner en 5 volts. Ese es el curso de electrónica simplificado, súper rápido, que vamos a ver en la materia. Si no entendieron ni J, no se haga ningún problema, no es importante. Lo importante es saber que con un solo transistor, que es un dispositivo de conmutación, lo puedo trabajar, mejor dicho, como dispositivo de conmutación, llevándolo de conducir a full a que esté abierto a full. Entonces actúa como un interruptor. Lo importante es eso, es que sea un dispositivo de conmutación. Yo estas cosas las puedo armar con interruptores, con llave de paso, con lo que sea. Miren esta AND. Ustedes quieren hacer esta AND y solo tienen un caño de agua y 2 llaves de paso. Tienen un caño de agua de esos verdes, ¿vieron? Como los que la tira de 3 metros que se compran para hacer termofusión. Acá le ponen un piquito y acá sale agua, sale agua, sale agua y se llenan un tachito. Y cuando se llena el tachito desborda, riega las plantas, no importa. Lo que importa es que está abierto, ese caño tiene el extremo abierto. Por acá sale agua. Por acá lo conectan a un tanque infinito, un tanque grandísimo, una pileta de 100 millones de litros de agua, o sea que agua no nos va a faltar mientras dure el experimento. Ahora, ¿qué estaría pasando por acá? ¿Va a salir agua, sí o no? Esta es la salida, esta es la salida. Si sale agua, voy a tener un 1, si no sale agua, voy a tener un 0. Sale, no sale. En este momento, en este circuito hidráulico que hice, un tanque conectado por un caño con una puntita apuntada hacia abajo, sin ninguna canilla en ninguna parte. ¿Sale agua o no sale agua? ¿Ese está en 1 o está en 0? En 1 porque tiene agua, ¿o no? En 1, pues va a estar saliendo agua todo el tiempo. Todo el tiempo va a estar saliendo agua. O sea que va a estar en 1, la salida va a estar en 1. Si ahora le pongo una llave de paso acá en el medio, le vamos a pintar de rojo. ¿Está bien? Y la llave de paso le llamo A. Esta llave de paso A tiene 2 estados. No tiene estados intermedios. Es un dispositivo de conmutación. Conmuta entre abierta y cerrada. Si está en 1, está abierta. Tiene un indicador, un dialcito, donde una flechita, la pongo donde dice 1, está abierta. La pongo donde dice 0 y está cerrada. Si la llave está en 0, si está en 0, ¿va a salir agua? ¿Cuánto va a valer ese? No, 0. ¿Todos están de acuerdo? ¿Me vienen siguiendo el ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? Pero- Bueno, Sí. entonces, si acá tengo la llave cerrada, A vale 0. Si A vale 0, es que está cerrada la llave de paso, entonces S vale 0. No sale agua del pico. Si A vale 1, está abierta, entonces S vale 1. Hasta ahora la AND no la tengo. Pero ¿qué pasa si ahora agrego una nueva variable, otra llave de paso que es la llave de paso B, con las mismas condiciones? Que cuando valga 1 esté abierto y cuando valga 0 esté cerrado. Ahora, para que salga agua, para que se valga 1, que sale agua, ¿qué va a tener que pasar con las 2 llaves? Van a tener que estar abiertas. A abierta y B abierta. O sea que el producto lógico de A por B. Armé la ecuación S igual a por B con 2 llaves de paso y un caño de agua. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces necesito transistores. ¿Podría hacer una computadora usando compuertas que sean con caños de agua y llave de paso? Sí, podría. ¿Sería lentísima? Sí, sería un desastre. ¿Sería grandísima? Sí, sería impresionantemente grande. ¿Se puede armar con palanquitas que se muevan de acá para allá? Sí, también. Los ábacos donde muevo lentejitas de un lado para el otro, son una suerte de computadoras, de compuertas lógicas movidas a mano, donde pongo la pelotita de un lado para el otro. Y hay algún video que después le voy a mostrar donde con
un mecanismo que se pueden armar con una impresora 3D o cortando madera de balsa. Depende de cómo caiga una canica o una bolita de rulemán, mueve las palaquitas para un lado o para el otro, 0,1, 0,1. O sea, si le pega acá lo mueve de una forma, si le pega acá lo mueve de otra, y puedo hacer algo que conmute esa llavecita mecánica entre 0 y 1. ¿Y lo puedo hacer con interruptores? Sí, lo puedo hacer con interruptores. Agarro y en vez de hacer esto hago un circuito, en vez de hacer un circuito hidráulico hago un circuito eléctrico. Pongo una pila, agarro, pongo una pilita, que este es el símbolo de una pila, el símbolo en electrónica de una pila es esta. Pongo una lamparita por acá, que podríamos decir que se puede dibujar así, como un filamentito, y que ahí sale luz o no. Esto es la salida S. Y acá pongo dos interruptores, un interruptor y un segundo interruptor, que me salieron dibujados distintos, pero que deberían ser idénticos. El interruptor se dibuja así en electricidad y en electrónica, dos bornes y una llave. Si esa llave está ahí arriba, ¿circula corriente por ese cable? No, porque se ve que está abierto. Pero si la dibujo acá abajo, ahí sí, se ve que se unió, el terminal móvil se unió con el otro borne y la corriente circula. O sea, vamos a decir de esta llave que cuando está arriba está en 0. Y cuando está acá abajo, cuando está cerrado y permite circular corriente, está en 1. Y de esta llave vamos a decir lo mismo, 0 y 1. Este le llamo la llave A y esta le llamo la llave B. Para que se prenda la lamparita S igual a 1, tiene que estar A en 1 y B en 1, las dos cerradas. Armé la ecuación S igual a A, producto lógico por B, con dos interruptores, unos cables y una lamparita, sí. ¿Esto se puede armar con interruptores? Sí. ¿Se armó alguna vez una computadora con interruptores? Sí. La primer computadora del video ese que no vio nadie, hecho con relés, los relés son interruptores controlados por una bobinita, pero en definitiva son interruptores. Eso se armó así, funcionó, hacía cuentas, era programable. Era muy ruidosa, consumía mucha energía, ocupaba mucho espacio. Era una porquería, pero funcionaba. ¿Cuál es la ventaja del transistor? Que el transistor no se gasta. Esto, el interruptor, de tanto estar prendiendo y apagando distintas situaciones, distintos momentos, computando distintas cosas, las chispitas van gastando los contactos, tarda mucho en moverse. En cambio, un transistor es un interruptor instantáneo. Las ventajas de los transistores y de las válvulas con respecto a los relés es que hacían todo mucho más rápido. La ventaja del transistor con respecto a la válvula es que lo hace tan rápido como la válvula, pero es mucho más chiquitito. Entonces, por eso hoy usamos transistores y no llave de paso. Pero que sería posible hacerlo así, sí, es posible hacerlo. Bueno, una compuerta AND son dos interruptores en serie, en definitiva. Dos condiciones que ambas dos se tienen que cumplir. Y si quisiera hacer una AND de 5 entradas, tendría que poner 5 interruptores en serie. Y entonces, solo si los 5 están cerrados en 1, se me va a cumplir que es 1 la salida. Ahora, una ecuación de una AND con 5 entradas sería A por B, por C, por D, por E. Cada una de estas letras es una entrada, una variable independiente distinta. Solo si todas son true, si todas están en 1, el producto lógico me va a dar 1 a la salida. Pero eso por ahora no lo vemos. A ver, solo estamos trabajando con 2 entradas, después veremos cómo se amplía a más entradas la AND. Lo que me interesa ahora es, aunque sea pasar rápidamente, porque nos corre el tiempo de atrás, a los axiomas que son los que van a necesitar para hacer los trabajos prácticos. ¿Y qué son los axiomas? Los axiomas son cosas fundamentales de una ciencia como la matemática que no tienen prueba. Esto no es matemática, pero está muy vinculado a la matemática, también tiene axiomas o proposiciones. Son como las tablas de verdad que bajó Moisés de la montaña. Eso no se discute, no se prueba, lo dijo Dios. Digamos, no porque sea el caso acá, sino porque no hay forma de probarlo. Los axiomas son tan básicos que surgen de la observación de la realidad, del sentido común. Si yo pudiera probarlos,
a través de una demostración lógica, entonces esos no eran los axiomas. Pero para hacer la demostración lógica necesitaría algunas reglas que esas tendrían que ser los axiomas. Los axiomas siempre son las primeras reglas, las más básicas, que no puedo demostrar, las observo, las anoto y de ahí en más con eso puedo construir todo lo demás, pero son atómicas, no puedo ir más allá de ellas. Esos axiomas que están puestos en una diapositiva acá, que los que entraron temprano habrán visto que estaba seleccionada en el curso 15, en el que se fue antes, son el machete más importante de este pedazo de la materia. Esto se lo tienen que saber de recontramemoria. No el numerito este de acá. Este número es un número que nosotros usamos para abreviar. En vez de, en esta tabla, decir estoy usando la identidad del producto lógico, que es una frase así de larga, o estoy usando la idempotencia de la suma lógica cuando me refiero al axioma este de acá. Esta es la idempotencia de la suma lógica. Esta es la propiedad conmutativa del producto lógico. Le digo 5P, uso el axioma 5P entre nosotros. Pero no se lo digan a nadie de ninguna otra universidad porque no va a tener ni idea de qué están hablando. El axioma 5P, ¿qué? Esto es un número interno para achicar esta columna de acá. Lo importante que lo pueden obtener de acá, de la tabla. O sea, como la tabla la pueden tener en el examen, pueden poder la identidad, la idempotencia, yo no me lo acuerdo cómo se llaman. Yo me fijo cuál es el axioma, los conozco, pero no me acuerdo los nombres. Algunos que están en matemática, le va a coincidir el nombre que usamos nosotros con los de matemática, otros no sé, espero que coincidan mayormente. Estos axiomas los deduzco observando las tablas de verdad, estas de acá. Agarro la tabla de verdad de la AND y empiezo a decir, a ver, ¿sobre qué? ¿Esto es un axioma, esta tabla de verdad? No, está basada en algunas cosas que son previas, que son anteriores. Y esas cosas anteriores, ¿cómo las puedo observar? Y lleva este producto lógico, llevarlo a situaciones especiales, situaciones límites. Por ejemplo, digamos que acá le aplico siempre un 0. O sea, estas son las entradas A y B del producto lógico. La ecuación es A producto lógico por B. Pero en este caso en particular, a B le pongo siempre un 0. No le pongo una variable. B era una variable, a veces valía 0, a veces valía 1, dependiendo de si había bondiola o no había bondiola, si había pan o no había pan, si llovía o no había llovido. No, ahora le pongo un 0, o sea, fail, siempre falso. ¿Qué me queda? Acá desafortunadamente esto es un 0 y esto es una O, se parecen mucho, pero esto es una O, es una O mayúscula de imprenta. Y esto le hicimos una rayita provisoriamente para indicar que es un 0, que no se nos confunda. ¿Qué pasa A por 0? ¿Cuánto dará A por 0? A ver en la tabla de verdad, ¿cuánto da A por 0? ¿Y cómo hago para ver cuánto da A por 0? Y bueno, ponerle un 0 a la entrada B. Pone B en 0. B puede valer 1. No. Si lo pusiste en 0 con una constante, B no puede valer 1. Entonces esos dos renglones de la tabla de verdad los tacho para el análisis. Y me fijo los que sí pueden ser. Que B valga 0 y que A valga 0, que B valga 0 forzado y que A valga 1. A es una variable, puede cambiar, pero B está fijo en 0. ¿Y qué pasa con la salida? ¿Cuánto da? En los dos casos da 0. Así que podría anotar esto, que 0, el producto lógico de 0 por cualquier variable, A, J, M, L, o un paréntesis así de grande, lleno de ecuaciones booleanas adentro, 0 por ese paréntesis va a dar 0. 0 por cualquier cosa da 0. Lo mismo que en la aritmética, pero con un concepto completamente distinto. No es que 0 por 7 da 0 como en la aritmética, 0 por cualquier número da 0. Acá no hablamos de números. Y esto no es el producto aritmético, ese es el producto lógico. El producto lógico de falso por cualquier cosa me da falso, me da 0. ¿Y para qué sirve eso? Y por ejemplo, cada vez que vea en un circuito una situación parecida a esta, si yo veo A 0 por A y me dicen armate esta ecuación 0 por A es la salida M. Vamos a ponerle M para que no nos confundamos, es la salida M.
Y vos me decís, armame este circuito con compuerta. Vos me vas a poner una compuerta AND, acá vas a poner 0, acá vas a poner la entrada A y acá vas a dibujar la salida M. Usaste una compuerta AND. ¿Era necesario que usaras esa compuerta AND? No, no era necesario. Si M siempre va a valer 0, ¿para qué querés esta AND? Ahorrátela. Poné esto, armalo con a la salida M, conectala directamente a masa y siempre va a valer 0. Independientemente de cuánto valga A, eso siempre va a valer 0. Ahora que me estoy acordando, lo tenemos que ver todo esto en Logisim. Bueno, lo dejamos para el final, el Logisim. O vamos a ir salteando con el Logisim. No les voy a explicar, para ahorrar tiempo, nada sobre el Logisim. Se van y se ven el video, quien no lo haya visto de preclase, que creo que está suficientemente claro. Y la próxima vez ya trabajaremos con las computadoras y trabajarán con el Logisim en el curso. Y si hay alguna duda, la veremos ahí. Pero hoy el Logisim lo voy a usar, pero no lo voy a explicar. Profe, Sí. perdón. Ahí dijo usted que en el AND no es necesario usar esa compuerta porque, Porque es un AND con una entrada que siempre vale 0. claro, entonces el dibujito ese no lo entendí. Este dibujito acá me doy cuenta que es necesario usar el Logisim, porque dibujé un bornecito, este circulito es un borne de salida que son del Logisim. Las salidas en Logisim, donde voy a leer los valores, esta es la salida que se llama M, la dibujo como un circulito al cual le llega un cable. Y ese circulito adentro me va a mostrar en el Logisim un 0, un 1, dependiendo si esa salida está en 0 o en 1. Entonces digo, esa salida, eso solo representa un tornillito donde vos ahí ponés la lamparita para ver si hay 5 bolos o no hay 5 bolos, ¿está bien? Eso es un tornillito nada más. Un contacto metálico que viene con un cable y que generalmente esto lo controlo desde la compuerta. La compuerta controla eso. ¿Pero es necesaria la compuerta para poner siempre 0 volt? No, no es necesaria. Entonces, ¿cómo hago para poner 0 volt ahí siempre? Le pongo o una constante 0 acá, aplicada a la entrada. En una entrada le pongo siempre un valor 0, o una forma de más fácil es directamente conecto el cable a algo que siempre tenga 0 volt, que es la tierra, la masa. Estos siempre son 0 volt. O sea que acá siempre voy a tener un 0 lógico. Nunca hay posibilidad que haya 5 volt. Sé que es confuso porque estamos mezclando conceptos de electricidad con conceptos de lógica, con electrónica, con un montón de cosas, y todo en la misma clase y apurado, pero quédense tranquilos que esto se va aclarando clase a clase y el Logisim los ayuda un remontonazo a aclarar esto. Logisim, bienvenido, te necesitamos para que nos des un poquitito de tranquilidad espiritual. El Logisim, si yo quiero abrir un circuito nuevo en Logisim para empezar de 0, aprieto el símbolo más acá, me pide el nombre y le digo pruebas, y entonces me arma acá abajo, me armó esta carpetita, esta cosita, este rengloncito que ustedes lo van a ver chiquitito ahí. No puedo ampliar esa pantalla. Tengo un programa que me permite ampliar por un segundito, pero que si amplío no me deja usar el mouse. Pero ven que ahí me apareció pruebas. ¿Está bien? Eso es nuevo. Es un espacio en blanco para que yo arme mi nuevo circuito. Es este espacio en blanco donde voy a armar un circuito. Un circuito son compuertas lógicas. Por ejemplo, una compuerta AND, un inversor, una compuerta OR, conectadas con pines de entrada, que son las variables. Esto es la representación de la variable. Eléctricamente, la variable es un lugar donde pueda poner a veces un 0 y a veces un 1. Entonces, ese cuadradito es un lugar que si lo toco con el dedito que está acá, si lo toco con el dedito puedo poner un 1, y si lo vuelvo a tocar con el dedito pongo un 0, un 1, un 0. ¿Es un lugar donde me permite ingresar valores de 0 y 1? Bueno, entonces es una variable.
ese pin de entrada, se llama pin de entrada, está actuando como una variable. Y le podría dar una letra. ¿Cómo le doy una letra? Lo selecciono con la flechita, el cursor de acá arriba en forma de flechita negra, lo selecciono y acá abajo me aparecen las propiedades de ese elemento seleccionado, solo del elemento seleccionado. Y una de las propiedades es etiqueta. Entonces, si en la etiqueta digo que eso es la variable A, pongo A y ahora veo que A, la variable A, está representada por un pin cuadrado. Donde me lleve el pin, se me va la letrita, porque la letra es una propiedad de ese elemento del pin de entrada. Su valor no es una propiedad que yo defina en forma estática, sino que el valor lo defino en forma dinámica tocando con el dedito. Entonces, esa entrada transmite su valor a través de un cable. Esto es un cable que yo lo puedo ir llevando por donde quiera, haciendo el dibujito que quiera con el cable, agarro el extremo y voy y lo quiero conectar a este inversor de acá y lo conecto ahí. Está bien, quito esto, así como lo dibujo lo puedo borrar. Bueno, lo conecté de una forma bizarra, no hagan eso. Sean prolijos y vayan derechito. Quiero borrar elementos del Logisim, los selecciono de a uno y los borro, o los selecciono grupalmente y los borro. Y ahora quiero ver la salida. La salida, necesito algún lugar donde se manifieste la salida 0,1. Elijo el pin que es redondo. El pin que es redondo tiene adentro una pantallita que me muestra un 1 o un 0. Pero como el pin de salida es una variable dependiente, si la toco con el dedo, ¿voy a poder cambiarlo, ese valor? No. No, las salidas son dependientes. Yo puedo cambiarlas a través del comportamiento de la entrada, a través del cable, de la información que le viene del cable, pero no las puedo a mano forzar a 0 o a 1, porque entonces no serían salidas, serían entradas. Así que son redonditas, solo puedo ver lo que hay. Y lo que hay, en este caso, como hay un inversor en el medio, va a ser lo opuesto que está en la entrada. Ese circuito de Logisim está respondiendo a la ecuación S es igual a A negado. S es igual a negado. ¿Y por qué eso es eso? ¿No? ¿Por qué es eso? ¿Por qué la salida es S? Porque ahora le voy a poner la etiqueta, seleccioné la etiqueta S. Entonces ahora veo que esta es la salida S, la variable dependiente, va a depender de A, en tal forma de que va a ser A negado, porque en el medio ¿qué hay? Solamente un inversor. Entonces, esta es la ecuación booleana de este circuito. Este es el circuito. Y la tabla de verdad es la que vimos hace un rato en el inversor, donde es AS0110, al revés. Todo junto. Toda ecuación tiene un circuito, todo circuito tiene una ecuación. La traducción entre circuito y ecuación es automática, la tenemos que hacer con los ojos cerrados. Vamos a ir entrenándonos paulatinamente para ver un circuito y poder escribir la ecuación booleana de ese circuito. O ver una ecuación booleana y poder hacerle rapidísimo un circuito, eso a través de los trabajos prácticos y de ejemplos de clase, uno a uno. Yo cambio algo en esta ecuación y algo va a tener que cambiar en el circuito. No hay posibilidad de que distintas ecuaciones tengan el mismo circuito o distintos circuitos tengan la misma ecuación. No es posible. Pero sí puede haber, vamos a ver que hay muchos circuitos que tienen la misma tabla de verdad y muchas ecuaciones que tienen la misma tabla de verdad. Son circuitos que son equivalentes, hacen lo mismo, pero de otra forma, están armados de otra forma. Bueno, en este ejemplo que veníamos recién de la compuerta AND, esto selecciona la compuerta AND y la AND tiene una propiedad cantidad de entradas. Como estoy probando de 2 entradas y quiero hacer un dibujo chiquitito, elijo que sea tamaño de la puerta estrecho, número de entradas 2. Lo seleccioné esas dos propiedades y me cambió automáticamente. Ahora es más pequeña y solo tiene 2 entradas. ¿Está bien? Entonces, esta por ahora la elimino y a esta le pongo entradas. Como ya tengo una entrada con la letra y un cable, es más, puedo seleccionar todo eso. Me paro con la flechita acá afuera, sostengo el mouse apretado, selecciono todo lo que quiero seleccionar y veo que hay estos puntitos blancos, esos cuadraditos blancos,
alrededor tanto del pin de entrada como del cable, está todo seleccionado. Hago control D y eso me lo duplica. Esto me lo traigo acá, hago control D de nuevo porque sigue estando seleccionado, me lo duplico de nuevo. Es una forma rápida de... Ahora selecciono todo y lo puedo mover para alinearlo con eso. A este le tengo que cambiar la propiedad. Le tengo que llamar que eso sea B para que sean las dos entradas A y B. Me quedo con un espacio de más. Ahí está. A y B. Y la salida S. Duplico la salida S, la selecciono, control D lo duplica, lo corro hasta ahí para que estén iguales. Ahora acabo de representar otra ecuación. Si esa ecuación les parece chiquita, le vamos a poner una letra más grande. Me selecciono esto que es un texto que ingresé con el cursor A, ingresé ese texto, lo selecciono al texto suelto, que no está atado, no es la propiedad de ninguna entrada ni ninguna salida, y me veo en sus propiedades que dice fuente. Selecciono la fuente y pongo una fuente 24, negrita por ejemplo, aceptar, y ahora lo veo grandote. Veo la ecuación booleana grandote. ¿Eso vale para acá también? Sí, acá también podría poner la A en negrita. Vengo, selecciono el pin de entrada y la última de las propiedades, fuente del etiquetado, la pongo en negrita, aceptar, y ahora está en negrita. Nada, para mostrarle, pero le dije que no le iba a explicar esto. Bueno, este primer circuito responde a la ecuación S igual a. El segundo circuito, que lo vamos a separar un poquito, responde a la ecuación booleana S igual a negado, perdón, a negado. El segundo responde a qué ecuación? Es igual a A A por, Y por B. por A por B. Entonces pongo un por y pongo una B. El por es imprescindible, lo puedo eliminar. Sí. Podría eliminarlo mientras no tenga ninguna variable que se llame AB. Si yo tengo una variable por ahí que se me ocurrió AB porque es la abreviatura de absoluto, entonces me voy a confundir, no voy a saber si AB es A por B o es la variable AB, que es otra variable que está por ahí. En ese caso estoy obligado a ponerle el punto para que me quede claro que A es una variable y B es otra. Pero si no hay nada más que se llame AB, no le pongo el punto y otra cosa. Bueno, ahora lo dejamos ahí, se quedó el punto, ya lo puse. Este circuito se comporta como la tabla de verdad, sí, mira, con 0 en una entrada y 0 en la otra, no hay pan y no hay carne en el freezer. ¿Como sanguchito de bondiola? No. Tengo pan pero no tengo carne, sigo sin comer. Tengo carne pero no tengo pan, sigo sin comer. Tengo pan y carne, comimos bondiola. Responde a esta ecuación perfectamente. Ahora, sobre esto, si yo quiero probar esto de los axiomas y quiero decir que esto siempre está en 0, puedo hacer algo. Directamente le pongo acá un 0 y no lo toco nunca. Eso sería, digo, bueno, sigue siendo una variable, porque es un pin de entrada, es una variable, lo puedo cambiar. Pero mientras yo no lo toque, puedo pensar que es un 0 y puedo ver la salida, cómo se comporta. Cuando ¿cambia la salida o siempre vale 0? Siempre vale 0. Siempre vale 0. Entonces, ¿es necesario gastar una compuerta, transistores? No. Entonces, ¿esto sería igual a qué? Sería igual a que este cable lo mande directamente a masa. Y tengo una forma de mandar a masa. Me vengo acá a la biblioteca de wiring y veo que hay algo que dice ground. Vengo acá, lo pongo a ground. ¿Ven que está de color azul el cable cuando lo desconecté de la compuerta? ¿Qué quiere decir eso? ¿Vieron el video alguno? ¿Qué era? No sé lo que explicó anteriormente usted, como que va a tierra y es 0. No, por ahora no lo conecté a tierra, no está conectado esto con esto. Estos son dos cosas. ¿Está desenchufado? Está desenchufado. Los cables, cuando no están definidos su valor por nadie, están en un tercer estado, lo que se llama. Tercer estado, ¿qué es? No es ni 0 ni 1, no sé cuánto es, yo qué sé. No sé si está desconectado. Capaz que le entró la aspiradora y por momentos el ruido lo pone en 1 y por momentos está en 0. Capaz que le entró el motor del aire acondicionado, el pico de tensión, radio colonia. No, un cable desconectado en electrónica no se sabe si tiene. En electricidad sí. Un cable desconectado tiene 0 volt para los eléctricos. Para los electrónicos, no. Un cable desconectado no sabemos qué miércoles tiene. Así que lo tengo con desconectarlo, no me aseguro que esté en 0. La X esta que está acá, la X es justamente
Yo qué sé, 0, 1. Si la salida muestra 0, 1, si está conectada. Pero cuando está desconectada se pone en azul y muestra una X diciendo no sé si tengo un 0, 1, 1, puede ser cualquier cosa. La tengo que unir con algo que me imponga el 0. ¿Y quién me impone el 0? La masa me está imponiendo el 0. Ese es el dibujito que hice recién, que no tenía mucho sentido como dibujo hecho en el papel. Acá en Logisim tiene sentido. ¿Hay otra forma de poner un 0? Sí, también hay otra forma que la vamos a ver más adelante, que es poniendo una constante. Vengo acá y hay algo que dice constante. Dentro de Whiling hay algo que es constante. Traigo la constante y es esto. Es un numerito, que en este caso es la constante 1. Entonces me pone siempre un 1. Si yo toco la masa con el dedo, no le cambio el valor. No lo cambio, no puedo cambiar esto, se quedó constante en 0. Y acá, si toco este 1 o el cable o lo que sea, con el dedito del mouse, tampoco puedo cambiar el valor. Por eso son constantes. No las puedo cambiar a gusto. Ya están fijas. Y si acá quiero que esto sea un 0, lo toco y en propiedades, en vez de 0x1, el 0x, ¿saben de qué es? ¿Alguien adivina por qué dice 0x ahí? A ver, si aprendieron algo. ¿Para qué se usaba el 0x antes de una cifra? Hexadecimal. Que lo que va ahí abajo es un hexadecimal. Podría ponerle un hexadecimal. Que ustedes me dicen, ¿por qué podría poner? Porque a veces hay necesidad. En este caso es el hexadecimal 1, pero si pongo 0x0, lo que estoy poniendo es el hexadecimal 0, entonces la constante vale 0. Esto es una forma de armar el circuito A por 0. A por 0, como siempre me va a dar 0, y bueno, ese siempre va a valer 0, y ese siempre vale 0, sí. ¿Para qué sirve ese circuito? Para nada. Es una variable dependiente que no cambia nunca. No tiene el problema, la variable A y B van, suben, bajan, y ese siempre se queda en 0. Dice, no, yo estoy... es como decir, a ver, no sé, me voy a ir 5 meses a Haití. No, 0. 0 posible. No chances, no way. No way de que yo esté en entonces le pongo un 0. Depende de si este mes tuve 2 alumnos particulares o no, no depende ni de eso, no depende de nada, ni siquiera me interesa ir, ni aunque me gane la quiniela, me iré a Haití. O sea que salvo que me deporten a Haití, yo no me voy a ir a Haití, 0, constante. Es una realidad que lógicamente no se usa mucho, pero podría ser el caso. Bueno, en concreto, multiplicar cualquier cosa por 0 da 0. Dejamos el Logisim por un segundito y nos vamos a seguir con los axiomas, que era lo que quería. Bueno, esto ahora me molesta, lo quiero correr. Lo selecciono todo y lo corro. Esto lo selecciono, lo corro, lo pongo acá y ahí tengo 3 equivalentes de armar este circuito con esta constante en 0. Acá, si dije que esto es una constante en 0, copio esta, control V, lo traigo acá, lo pongo acá, y es el producto de A por algo que siempre vale 0 por más que yo lo toque. A lo puedo cambiar, pero este 0 no lo puedo cambiar. Y de ahí, de esta observación de poner A en 0, es que digo, bueno, ya lo hicimos esto, ¿no? Que si A valía, que si B valía 0, si B valía 0, me quedaban solo estos dos renglones. ¿Ya lo hicimos? ¿Sí? Ya se me marea, me mareé. ¿Sí? Sí, lo hizo. Como lo hice ya 3 veces con 3 cursos distintos, ya se me confunde si fue hoy, ayer o el mes pasado. Bueno, ¿qué otra conclusión podría sacar? ¿Qué otro axioma? De acá saqué este axioma muy bonito, que 0, producto lógico por cualquier cosa, siempre me da 0. O sea que donde vea esto, ya puedo simplificar y tiro A la miércoles. El A no sirve para nada, me quedo con el 0. Y si acá hubiera un paréntesis grandísimo, elimino el paréntesis grandísimo y me quedo con el 0. Lo llevamos a masa, pero ¿qué pasa si acá le aplico un 1 lógico? Si acá le aplico BCC. Me olvido del pin B y acá le aplico un 1 constante. Siempre un 1. Bueno, o le aplico BCC o le aplico un 1. Las dos cosas no. Vamos a aplicarle siempre un 1, que es más fácil.
Acá le aplico siempre un 1, la constante 1. Ahí. Entonces, ahora, de la tabla de verdad de este producto lógico, ¿qué renglones me van a quedar? Aquellos que tengan B en 1. Este se me va y este se me va. Me quedan estos dos. Y ahora miro. Lo que sí puedo cambiar, porque B está fijo, es constante. Lo que puedo cambiar es A. Cuando A vale 0, ¿cuánto vale la salida? 0. Y cuando A vale 1, la salida vale 1. O sea, que la compuerta esta es necesaria. No, no es necesaria. Cuando una de las entradas de la AND siempre vale 1, la AND no es necesaria. Esto pasa a ser un cable. Es un cable conectado así. Cuando A vale 0, el cable transmite el 0 a la salida O. Y cuando A vale 1, esto sería lo mismo que escribir la función identidad. La salida O es igual a A. Esa es la función identidad, pero ahora la versión lógica. En vez de haber números, ahora es verdadero o falso. Cuando A es verdadero, O es verdadero. Cuando A es falso, O es falso. La función, la bendita función identidad, una vez más presente acá en forma de cable. O sea, ¿con qué circuito de Logisim hago la función identidad lógica? Si fuera necesario. Porque la función identidad existe. Si existe la función negado, A, la salida es no A, también tiene que ser la salida igual a A, sin hacerle ninguna negación. Y eso se llama función identidad. Entonces abro el Logisim y digo, ¿cómo hago un circuito con una función identidad? Bueno, podría partir de este, que ya está medio armada, lo duplico, lo pongo acá. Profe, claro, Perdón. Pantalla 2, ya la invoqué. Copié este circuito de acá, lo dupliqué acá al lado, le quito el inversor, porque quiero hacer la identidad, y uno el pin de entrada con el pin de salida. Y esa es la función identidad. Ahora, ese va a valer lo mismo que valga A, es un cable. Esta es la función negación y esta es la función identidad. Duplico esto también, control D la leyenda, vengo acá, lo edito para quitarle lo negativo, la negatividad, le hago como hacía Olmedo. Función identidad, circuito de la función identidad. Función negación, circuito de la función negación. Producto lógico, circuito del producto lógico. Y me quedaría hacer el circuito de la suma lógica. Agarro una compuerta OR de acá, por ejemplo, ahí arriba. Le pongo que tiene muchas entradas, no, y es muy grande. Quiero una estrecha y solo con 2 entradas por ahora. ¿Está bien? La pongo ahí y digo, esto me sirve. Lo voy a copiar porque esto me sirve. Control C, Control V corta. Control C, Control V corta, copy and paste. O Control D, que es lo mismo. Control C, Control V corta, que es lo mismo que hacer Control D. Copio esto y ahora lo tengo para una OR. Si acá le pusiera un pin de entrada llamado B, tendría una OR con 2 entradas. Acá tengo una OR mutilada, donde una de las entradas, en vez de ser variable, está constante en 0. Pero bueno, sigue siendo una OR. Volvamos a las diapositivas un segundo. Axioma. Cuando una entrada siempre vale en 1 de un producto lógico, la salida vale lo mismo que la variable de entrada. O sea que, en definitiva, A por B pasa a no tener sentido. A por 1 pasa a no tener sentido porque A por 1 es A. A por 1 no es ni más ni menos que A. El por 1 lo puedo simplificar. Si ustedes ven en alguna ecuación lógica que le dicen una variable multiplicada lógicamente por algo que siempre vale 1, el 1 lo pueden eliminar y dejen la variable y no pierden nada, porque ese axioma, que más elemental que esto no hay nada, lo dice. Y ese axioma lo tienen acá resumido, lo acabamos de ver de ahí, pero acá está, se llama identidad del producto lógico. 1 por A no da nada. Y el otro lo vimos recién, el neutro del producto lógico, dijimos que 0 por A da igual a 0. Acá es lo mismo que tachar el 1, acá es lo mismo que tachar la A, en términos de simplificación algebraica. Que el objetivo de esta primera parte de la materia va a ser la simplificación algebraica, porque a veces la realidad nos genera unas ecuaciones muy ofuscadas
y cuando las analizo un poco me doy cuenta que la puedo armar con un circuito mucho más chiquito o que la puedo programar con menos instrucciones lógicas, porque también puedo programar estas funciones lógicas en todos los lenguajes, si no, no existiría la computación. Bueno, tenemos dos axiomas que ya los encontramos por observación de una compuerta AND. Podríamos encontrar estos dos axiomas por observación de una compuerta OR, cuando a una de las entradas de la compuerta OR la fije la clave en un valor constante. Vuelvo a abrir el Logisim, me tengo que acordar de cambiar también la pantalla, a la pantalla 2. Y acá veamos qué pasa cuando una de las entradas de una OR es 0. Entonces, ¿qué pasa con la salida? Cuando yo cambio la entrada, ¿qué pasa con la salida? Cuando la entrada es 1, la salida es 1. Y cuando la entrada es 0, la salida es 0. O sea que ahora es la OR la que se comporta como un cable. Lo que hacía antes la AND con un 1, la OR lo hace con un 0. 0 más A es lo mismo que A. Sumarle un 0 a la A no me aporta nada porque la salida va a valer lo mismo que A. O sea que sumarle un 0 no me aporta nada a una entrada A. Podría reemplazar esto por un cable, por la identidad esta de acá. ¿Está bien? Traigo esta función identidad y digo esto es exactamente lo mismo que esto que acabo de hacer ahora, que es OR. La OR la simplifico y no pongo nada, pongo que la salida vale A. Eso como axioma, visto acá, sería lo que tengo. Hoy se me colgó el PowerPoint. Volvé PowerPoint. Es esto. 0 más A es lo mismo que A. Si veo algo que vale 0 alguna vez sumado a alguna ecuación booleana, lo puedo tachar alegremente porque no me cambia nada. Y 1 más A siempre da 1. Ahora en vez de verlo en Logisim, lo vamos a ver en un diagrama de Venn. 1 es el universal. 1 es el rectángulo, el universal. Esto es 1. Esto es 1. Y A es un conjuntito por ahí con forma de albóndiga. ¿Está bien? Y ahora hago la unión. Cuando yo uno el universal con A, ¿qué me queda? 1 unión con A. Háganlo así, háganlo así. Estos son los alumnos del curso y estos son los de River del curso. Y yo agarro un megáfono y digo, que vengan los de River del curso 17. Vienen 4 personas. Y ahora digo, que vengan, que se unan a estos los del curso 17, el resto, todos. Y los que van a venir son los que eran no A. Va a venir no A porque A ya estaba, ya se me había venido. O sea, en definitiva, la unión de todo me da 1, me da todos. 1, unión con cualquier cosa, da 1. Todos, unión con los de River y todas las personas del mundo, unión con los rubios y me da todas las personas del mundo. Todos los planetas, unión con los habitables, me da todos los planetas. Sea cual sea el universal, siempre un 1 sumado a algo me va a terminar dando 1. Sumado lógicamente a algo me va a terminar dando 1. Ese es el otro axioma que tenemos acá. 1 más A es igual a 1, o sea que cuando vea alguna vez esto, la puedo tachar alegremente, sin cargos ni conciencia, diciendo que apliqué el axioma 2S para hacer ese proceso. ¿Está bien? O que usé el axioma del neutro de la suma lógica para hacer ese proceso, como quieran. Acá hay otros axiomas más que veo que es producto lógico de A por A. ¿Cómo hago para hacer el producto lógico de A por A en una compuerta AND en Logisim? ¿Cómo podría hacer en Logisim para hacer A por A? A ver, ¿qué se les ocurre? Acá tengo una compuerta AND, me voy más abajo, la duplico, esta la dejamos ahí tranquilita, la duplico, la pongo por acá abajo. ¿Cómo modifico esto para hacer A por A? A producto lógico de A. Está el circuito.
¿No conectarías el de abajo directamente? Claro, ¿A dónde? abajo. Ah, Al A, Otro van. O sea, los empalmo acá, claro. entonces A le llega a A y le llega a B. B vale igual a A. ¿Sí? ¿por qué B? Perfecto. Sí. ¿Cómo? Porque esta en la... No, ¿por qué B digo? O sea, ahí no son los, o sea, son los dos. No, no. Dentro de la compuerta sigue Ah, teniendo dos entradas. ok, ahí entendí. No veo la variable B afuera, pero adentro de la compuerta dice yo tengo dos cables, uno lo llamo A y el otro lo llamo B, entonces están los dos unidos, por lo tanto A es igual a B, pero desde afuera solo tengo A. Entonces, ahora toco y pruebo. A en 1 es en 1, A en 0 es en 0, o sea que de nuevo esto es equivalente a un cable. A por A da A. Esa es la conclusión. A por A, la intersección de A con A da A. Ah, en diagrama de Venn, mira, la intersección, la intersección. ¿En dónde se intersectan? ¿Qué elementos tienen en común? El conjunto de la gente que es de River con la gente que es de River. Todos. Todos, Todos. todos. O sea que A por A es lo mismo que A. Cuando veas muchas veces una variable o un paréntesis, tenga lo que tenga, multiplicado por otro paréntesis que es igual, lógicamente, tachá el segundo, tachalo, y si hay un tercero, tachalo de nuevo. Mientras que estén multiplicados no me aportan nada, son ecos, redundancias, no cambia nada, lo puedo mostrar. Hay un axioma, digo que ahí está el axioma, hago un diagrama de Venn o hago un circuito y lo demuestro y me quedo tranquilo de conciencia que puedo hacer esa simplificación. Y esto es lo que me está diciendo acá. A por A es igual a A. ¿Y cuánto va a ser A más A? A también. La unión de A con A no es la intersección. Ahora le digo, únanse los de River con los de River. Seguimos siendo lo mismo, profe. Ah, tenés razón. Bueno, lo podría ver con un diagrama de Venn, lo podría ver con cualquier cosa. Veamos el próximo axioma, que es A por A negado. Esto es más interesante. Lo más fácil es pensarlo por diagrama de Venn. ¿Qué tienen en común los que están vivos? ¿Hay alguien que esté al mismo tiempo vivo y no vivo? No se puede. No, da el conjunto vacío, da cero. Como el producto lógico es la intersección, lo que hay en común es la intersección, y no hay nadie que pueda estar en los dos estados, por lo menos en física clásica. Si ahora entramos en física cuántica, alguien me va a poder decir, el gato de Schrödinger está vivo y está muerto. Bueno, eso es otro tema, pero acá, en lógica, en lo que estamos, no podés estar en dos estados distintos al mismo tiempo, así que la intersección de A por no A da cero. Cada vez que vean una ecuación algo, todo un paréntesis multiplicado por todo otro paréntesis negado, o una variable Pepe por Pepe negado, se me van los dos, pongo un cero y a la miércoles, se me simplificó todo eso, no me sirve nada.